Buenos días a todos. Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite seguir reuniéndonos para escuchar su palabra, para alabarle, también para agradecerle que estamos vivos y tenemos pues la oportunidad de venir a conocer más de Él. Por favor, acompáñenme, vamos a abrir la escritura en el libro de Juan. Juan capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1, por favor. Vamos a leer Juan 3:1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, un fariseo, no cualquier fariseo, era un maestro de la ley y no podía entender esto, no podía entender a qué se refería Jesús. Era un religioso, sabía mucho, se sabía la Escritura, pero no tenía una evidencia de tener una relación con Dios. Sabía la Escritura como muchos hoy en día saben la Escritura, algunos se la saben de memoria, pero no hay una evidencia de tener una relación con Él. Él era carnal, no era espiritual. Sabía mucho letra, vuelvo a repetir, pero no tenía una vida al lado de Jesús. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de esto. El tema es: ¿quién es un nacido de nuevo? Es un tema muy importante porque acabamos de leer que aquel que no ha nacido de nuevo no entrará al reino de los cielos. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos porque nos permites reunirnos. Padre, háblanos hoy, Señor. Es un tema importante, es un tema fundamental, Señor, porque dice tu palabra que si no nacemos de tu Santo Espíritu, si no morimos a nuestra vida de pecado y de maldad y nacemos de nuevo llenos de tu Espíritu, Padre, no podemos entrar al reino de los cielos. Ayúdanos a entenderlo hoy, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. El nacido de nuevo, entonces, ha recibido un nuevo espíritu. Vamos, por favor, a Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Vuelvo a repetir: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, por medio de este versículo podemos entender que hay un espíritu de esclavitud, ¿sí? El cual a todos aquellos que han nacido de nuevo se les es quitado y se les es dado un espíritu nuevo. Y dice algo muy hermoso al final de este versículo. Cuando recibimos ese espíritu que es de parte de Dios, nos da la facultad, nos da el gozo, nos da la alegría de que nosotros podamos decir, Abba, Padre. ¿Sí? Es decir, cuando estamos esclavizados, no hay en nuestro corazón el por qué decirlo. Bueno, ¿qué quiere decir Abba? ¿A qué se refiere esta frase, Abba, Padre? El nombre Abba, Padre, es uno de los más significativos para entender cómo se relaciona Dios con las personas. La palabra Abba es una palabra aramea que significa padre. Era un término común que expresaba afecto, confianza y seguridad. Abba significa la relación estrecha e íntima de un padre con un hijo, así como la confianza infantil que un niño pequeño deposita en su papi. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Abba, Padre, le estaba diciendo, papito, papi. Entonces, es una relación no solo ya de un padre, sino de un niño con su padre, un niño inocente. Cuando tú tienes un niño chiquito, y está en lo alto, y tú juegas con él y le dices, salta, yo te cacho. El niño sí se avienta. ¿Por qué? Porque confía en ti, confía en nosotros como padre. Ese niño, en su entendimiento, dice, mi papá no me va a soltar, mi papá me va a cachar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dirá el niño en su mente? Sí, papi. Y se avienta, ¿no? Bueno, esa es la relación que dice Pablo que tenía con Dios. ¿Cuándo qué? Cuando el espíritu de esclavitud le fue quitado y le fue dado un espíritu de adopción. Esto es importante. ¿Qué es adoptar? ¿Qué significa adoptar? Significa a que tú te hagas responsable de un niño que no es tu hijo, pero que tú lo quieres enseñar, tú lo quieres criar, tú te quieres hacer responsable de él y también le quieres dar todos los beneficios de un hijo biológico tuyo, ¿no? Eso significa adoptar. Entonces, fíjate lo que hace Dios con todas aquellas personas que reciben su espíritu. Los adopta. Y le da todos los derechos de un hijo legítimo, biológicamente, y en este caso, el primogénito de Dios, Cristo. Y nos hace coherederos de su gloria. Entonces, no es poca cosa y es importante que sepamos entonces quién es un nacido de nuevo. Y que nosotros como cristianos nos escudriñemos a través de la palabra y por medio de la palabra si somos realmente un nacido de nuevo. Porque imagínate que andemos por el mundo pensando que hemos nacido de nuevo y que no lo seamos y que cuando estemos ante Dios nos diga, aléjate de mí que nunca te conocí. Y que nosotros digamos, ¿cómo no me conociste si yo oraba? Si yo ayunaba, si yo me congregaba, si yo hacía misericordia, si yo iba a los hospitales, si yo iba a las casas hogar, si yo iba a predicar a los anexos, yo tenía células, yo esto, yo lo otro. ¿Cómo que no me conociste? ¿Qué pasó entonces? Obras y obras y una relación inexistente con Dios. Es muy importante que nosotros, como cristianos, y si no eres cristiano, que entiendas lo que Dios quiere de ti. Él es tu Padre.
Y si no es tu padre, Él quiere ser tu padre. Pero quiere que lo busques a Él de una manera tan inocente como un niño depende de su padre. Y con toda la fe que un niño pequeño tiene en su padre. De manera que no le cuestiona absolutamente nada, simplemente cree. Y entonces Pablo dice, nosotros tenemos la capacidad de clamar, fíjense lo que dice, clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu de Dios nos lleva a eso. Nos lleva a clamar, a decir, eres mi Padre, pero no solo eres mi Padre, eres mi todo, eres mi proveedor, eres mi creador, eres el que me sustenta, eres el que me libra de toda maldad, Él es el que me protege, eres mi papi, eres mi papito. Eso es una evidencia de un nacido de nuevo. Pablo toma esta ilustración para explicarnos lo que Dios hace en los corazones de las personas que han nacido de nuevo. ¿Cómo saber si soy una persona con espíritu de esclavitud o con un espíritu de parte de Dios? Ahí mismo, en el versículo siguiente, 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Repito, el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ningún pastor, ningún predicador, ningún ministro te puede decir si tú eres el hijo o no eres hijo de Dios. Dios mismo es el que te da testimonio. Es decir, Dios habla a tu espíritu. Dios habla a tu entendimiento, a tu razón, a tu conciencia. Y te dice y te da testimonio que eres su hijo. Por más que tú vengas a campañas, por más que tú vengas todos los domingos, por más que estés en células, por más que estés haciendo la obra, Dios mismo te da testimonio de que eres hijo o no. ¿Y a dónde lo da? A tu conciencia, a tu entendimiento, a tu razón. Una persona que ha nacido de nuevo puede tener ciertas evidencias. Sí, se pueden mirar ciertas cosas, ciertas actitudes. El ministro, el pastor, el predicador, o entre hermanos podemos darnos cuenta de ciertas cosas. Pero verdaderamente Dios es el que te conoce. Dios es el que está contigo las 24 horas del día. Entonces, Él es la persona más fiable para darte testimonio si eres hijo o no. Él te conoce. Pero ¿cómo vas a llegar a entender eso de parte de Dios? A veces pasamos muy poco tiempo con Dios como cristianos. A veces se ora muy poco. A veces queremos tener revelación de parte de Dios, pero no oramos lo suficiente. Estamos en un mundo donde todo es ajetreo, todo es rápido. Queremos las cosas rápidas. Queremos orar también a veces así rápido. A veces también queremos leer rápido simplemente para cumplir un ritual ante Dios. Pero de verdad tenemos una comunión con Dios. De verdad como cristianos podemos clamar, papi, papito, te amo. O solamente tenemos una relación superficial con Dios que ya se ha vuelto un ritual. Algo que te dijeron que tenías que hacer y solamente lo haces por eso. Pero no lo haces por una necesidad, buscando la dirección de Dios, buscando conocer más a Dios. Y muchas personas basan su fe
en el ministro, en el predicador, en el hermano que se ve más espiritual, y dependen de una persona. Y cuando esa persona cae, allá van, caen con él. Porque mucha gente dice, si él cayó, ¿yo qué me espero? Si él falló, ¿cómo yo voy a seguir adelante? Si él falló, ¿qué es tan espiritual? Pues con mayor razón yo, y la gente se derrota. ¿Por qué? Porque miran al hombre, porque no tienen una relación personal con Dios, sino que su relación con Dios es a través del hermano, del pastor, del ministro. Dios quiere conocerte a ti en la intimidad, para que tú llegues a tener esa confianza como de un niño. Y por eso dice la Escritura que nos es necesario hacernos como niños, porque un niño es inocente, un niño no cuestiona, un niño solo cree en su padre. Un niño tiene la seguridad de que el papá no lo va a dejar. Tomando el ejemplo que les dije del niño que se avienta, el niño tiene la confianza que el papá lo va a cachar, que no lo va a dejar que se caiga. ¿Tenemos esa confianza en Dios? ¿Tienes tú esa confianza en Dios? Pregúntate tú mismo si tienes esa dependencia, esa fe de Dios para con Dios. Muchas personas, como les decía, tienen su fe en un pastor. Muchas personas tienen su fe en un ritual como el bautizo, ¿no? Hay denominaciones que para que seas parte de esa denominación, fíjate, no seas parte del cuerpo de Dios, sino que seas parte de una denominación, el primer requisito es bautizarte. ¿Sí? En alguna ocasión a mí me invitaron y la persona que me invitó se bautizaba, por eso me invitaron. Entonces, lo pasan al frente, hacen oración, se acepta a Cristo y lo bautizan. Entonces, el pastor que los estaba bautizando hacía un llamado a todos los que estábamos ahí, a todos. Y entonces dice, ¿quién más se quiere bautizar? Pues nadie levantaba la mano. Y volvió a repetirlo, ¿quién más se quiere bautizar? Lo repitió como 4 veces. Hasta la 5ª vez por ahí alguien se levantó y después por ahí levantaron la mano. Bueno, pues acérquense. Entonces, cuando salimos de ese lugar, la persona que me invita me dice, bueno, pues ahora vamos a festejar, vamos a comer. Y sí, fuimos a comer. Y entonces empezó a brindar y empezó a comprar cerveza. ¿Tú crees que él entendió lo que hizo? No, pero no es culpa de él. Bueno, es culpa de él por no escudriñar la Escritura. Es culpa de él por creer en la persona que estaba enfrente, ¿sí? Por no prepararse. Lo que él hizo fue seguir las instrucciones de un hombre, de una denominación, pero no entendió absolutamente nada de lo que él hizo. Entonces, es algo importante entender quién es un nacido de nuevo. Romanos 8:15 otra vez, por favor. Vuelvo a repetir, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quiénes son entonces los que tienen ese espíritu de esclavitud? Romanos 8, versículos 7 y 8, por favor. Dice, por cuanto los designios, versículo 7, por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son entonces los que tienen ese espíritu de esclavitud? Vuelvo a repetir, por cuanto los designios de la carne, es decir, designios significa pensamientos. Fíjate lo que entonces, como diría, por cuanto los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede. Dice, no se puede, porque los pensamientos de la carne son contrarios a Dios, porque te vuelven enemigo de Dios, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a los mandamientos, no se sujetan a los conceptos y preceptos que ahí están en la Escritura. ¿Por qué no se sujetan? Porque no pueden. Porque lo carnal es carnal. Lo carnal no entiende, no discierne lo espiritual. Entonces no hay manera. No hay manera que el que es esclavo de esos designios, de esos pensamientos, se sujete a Dios. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como no tienes un pensamiento sujeto a Dios, como tú vives para la carne, entonces es imposible agradar a Dios. Esas son las personas que tienen un espíritu de esclavitud. Y son esclavos. Un esclavo no tiene libertad. Su dueño, el amo, él es el que tiene la voluntad y ordena al esclavo. Y el esclavo solamente obedece. No tiene opción. Es esclavo. Ese es lo que Dios dice. Ese es el espíritu que Dios dice que tienen todos aquellos que no son hijos de Dios, que no han recibido el espíritu de Dios. Y por eso pecan y pecan y pecan y no pueden dejar de pecar, porque no quieren, porque no pueden, porque siguen siendo esclavos, porque tienen un amo poderoso que se llama Satanás, y es un amo cruel. Pero ese amo tiene un creador, que es el Todopoderoso, es nuestro Dios. Y Dios, que todo lo puede, te dice a ti, sal de la esclavitud. Deja de hacerle caso a tus pensamientos, a los deseos pecaminosos de tu carne. Y busca por medio de mí, de Dios, el Espíritu de Dios. El Espíritu que te va a hacer hijo de Dios y que te va a liberar del pecado y la maldad. Aquel que tiene espíritu de esclavitud tiene una mente carnal. Es una persona sujeta a sus pensamientos, a sus pasiones carnales. Es una persona que practica el pecado. Es una persona que constantemente está batallando porque la conciencia lo acusa, porque quizás viene a este lugar y sabe por medio de la palabra de Dios que el pecado es contrario a Dios. Y en su mente batalla y batalla e intenta dejar de pecar. Y es una batalla, se vuelve un infierno en tu mente donde no puedes dejar de pecar. Y quieres hacer las cosas bien ante Dios, pero no puedes, porque eres carnal, porque no has nacido del Espíritu, porque esta mente no se sujeta a Dios. No puede, porque solamente Dios puede liberar del pecado.
Puede esta persona, como les decía, tener buenas acciones. Puede esta persona tener buenas obras. Incluso toda esta persona puede dar un buen testimonio ante los demás. Pero la situación es que quizás por dentro sigue con envidias, con odios, con rencores, con amarguras, con pecados que no se ven, pero que están aquí adentro y hacen mucho daño porque te contaminan y contaminan a todos los que están alrededor tuyo. Y tú puedes ir al hospital y puedes ir a predicar a donde te inviten. Y los que te miran pueden decir, ese hombre es hijo de Dios, pero no conocen tu corazón. El hombre puede dar testimonio de que tú te miras bien, de que tú exteriormente pareces estar bien, pero es un testimonio que no te va a servir y te va a engañar. De esta manera, el único que te puede dar testimonio es el Espíritu de Dios. Y lo hace a tu entendimiento, lo hace a tu conciencia, lo hace a tu inteligencia. ¿Para qué razones? Por eso se nos fue dado el entendimiento, la razón, la inteligencia, para ocuparla para las cosas eternas. A veces pensamos que nuestra inteligencia y sabiduría nos va a servir aquí, y sí nos sirve. Nos sirve para vivir, nos sirve para tomar buenas decisiones, nos sirve para educar a nuestros hijos, nos sirve para ser buenos vecinos, buenos esposos, buenas esposas. Pero si no hay un cambio de adentro, por más que nos esforcemos, porque dice la Escritura que no se puede, siempre va a haber algo que nos va a frenar ante Dios. Y siempre va a haber algo que nos va a separar de Dios. Y se llama pecado. Porque esclavo es del diablo aquel que practica el pecado. Te cuento una historia brevemente. Seguramente muchos habrán escuchado de John Wesley, una persona, un predicador que existió hace algunos siglos. Cuenta su historia que él era un pastor, era un ministro de Inglaterra y fue mandado a predicar, a evangelizar al Nuevo Mundo, a América. Entonces cuenta la historia que en el barco ya de Inglaterra hacia acá, hacia América, hubo una tempestad fuerte, hubo vientos, de tal manera que John Wesley temió. En ese mismo barco viajaban un grupo de personas que se llamaban moravos. Cuando estaba la tempestad, este grupo de personas estaban alabando a Dios. Y John Wesley dijo, ¿por qué yo no tengo esa tranquilidad? ¿Por qué ellos sí? Cuando acabó la tempestad y finalmente llegan acá a América, John Wesley le pregunta al líder de ellos, ¿por qué tienen esa paz? ¿Por qué no se inquietaron ante la tempestad? Esta persona le preguntó, ¿usted tiene fe en Dios? John Wesley le dijo, sí. Y entonces ahí quedó. Después, él a solas empieza a meditar. No es cierto. Yo no tengo esa fe en Dios. Te repito, era un pastor ordenado. Y el reconocerse a él mismo que no tenía fe, que solamente creía, pero no tenía una experiencia con Dios, una relación con Dios, el reconocerse que estaba en esa actitud, en ese estado, lo llevó a buscar a Dios de todo su corazón. Y finalmente John Wesley se convierte a Dios. Era una persona muy metódica, muy sistemática. Tenía sus horarios bien establecidos, donde oraba a tales horas,
leía a tales horas y así tenía bien organizado su día. Y todos los que estaban con él eran influenciados por él y entonces se les empezó a llamar los metodistas. De ahí viene esa denominación. Los metodistas por los métodos tan rígidos que ellos tenían para buscar a Dios. Fundaron una denominación que en el principio estaba bien. Pero ¿cuándo pasó esto? Cuando una persona que creía ser alguien se reconoció que no era nada, que no tenía una relación con Dios, que él no podía decir como Pablo, Abba, Padre. No lo entendía. Y seguramente era una persona muy estudiada en la Escritura, pero no tenía esa experiencia de que el mismo Espíritu de Dios le haya dado o testificado a su espíritu que era un hijo de Dios. Y vivía engañado. Hasta que en la misericordia de Dios se da cuenta que no. Pero la actitud que tuvo John Wesley es lo que nos pide a Dios a nosotros que tengamos cuando nos damos cuenta que no somos lo que decimos ser. Aquí todos podemos decirnos que somos cristianos, que todos somos hijos de Dios, pero ¿cuáles son tus frutos? Y si tus frutos son buenos, ¿el Espíritu de Dios ya te testificó a ti que eres un hijo de Dios? Porque no hay otra opción. Si no lo hace Dios, nadie. Y eso es algo que si tú, por ejemplo, acabamos de acabar una campaña de salvación. Acaba de terminar este miércoles. ¿Cómo estás seguro de que verdaderamente encontraste tu salvación en esa campaña? Tú puedes decir, ya no hago esto, ya no peco, ya no hago lo otro, ahora hago esto, ya restituí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu de Dios ya te dio testimonio a tu espíritu. Ya tienes tú la libertad de llamarle Abba, Padre. Te metes con Dios y buscas ese amor, ese cariño de Dios hacia ti. ¿Ya tienes esa relación con Él? Y si no, es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Como cristianos, porque muchos podemos estar engañados diciendo que somos y no serlo. Y mejor darnos cuenta ahorita si el Espíritu de Dios nos ha dado testimonio a nuestro espíritu. En la campaña yo les contaba, cuando Dios a mí me perdonó, pues yo no sentí nada místico, ¿no? O algo sobrenatural. Sí sentí algunas cosas, pero en un sueño Dios fue muy claro conmigo. Y en ese sueño yo me encontraba en una calle y donde yo estaba, esa calle estaba muy iluminada y estaba limpia. Y del otro lado de la calle estaba oscura y sucia. Y de ese lado de la calle salió una mano. Y esa mano, la recuerdo bien, era verde y escamosa y con unas garras. Esa mano me agarró y me empezó a jalar hacia la oscuridad. Y yo en mi sueño empecé a clamar a Jesús. Y empecé a gritarle a Jesús, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. La mano se abrió, me soltó y entonces yo corrí. Y ya más seguro, empiezo yo a saltar de gozo en mi sueño y empiezo a gritar, Jesús me salvó, Jesús me salvó. Y desperté.
yo comprendí algo. Jesús había hecho su obra en mí. Las evidencias eran claras. Desperté, me sentí muy ligero, con una gran carga que había sido quitada de mí. Y entonces mi vida con Cristo empezó a caminar de la mano de Él. El Espíritu de Dios le dio testimonio a mi espíritu que yo había sido hijo de Él, que había perdonado. ¿Y hice algo extraordinario? No, solo le creí a Dios. Fue lo único que yo hice, creerle a Dios. Todo lo demás lo hace el Espíritu de Dios. Pero ahí empieza todo, por una disposición tuya, por una fe en las cosas de Dios, por una necesidad de que seas limpiado, con una necesidad de que tú tengas la seguridad de ser hijo de Dios. Porque imagínate qué gran frustración sentir que somos hijos de Dios y cuando estemos ante Él, resulta que no lo seamos y que vivimos engañados. Imagínate qué vergüenza, qué tristeza y qué lamento será aquel día para todos aquellos que lleguen engañados a los pies de Cristo. Porque no se dieron el tiempo de buscar la salvación. Porque no se dieron el tiempo de meterse en oración con Dios y decir, Señor, ¿soy tu hijo o no? Y si no soy tu hijo, ¿qué me aparta de ti? Señor, escudriñame. Señor, ¿qué pecado tengo que no he dejado? Porque lo único que nos aparta de Dios es pecado. Así lo dice la Escritura. El pecado es lo único que nos deja fuera del amor de Dios. Entonces, ¿qué me estorba? El pecado. Y si no soy hijo de Dios, es que no he querido dejar un pecado o muchos. ¿Por qué no se le cree a Dios? Entonces es importante que nosotros tengamos la certeza de que somos o no hijos de Dios. Porque si no somos hijos de Dios, qué bueno que nos demos cuenta, para que entonces busquemos ser hijos de Dios, para que entonces busquemos quitar de nuestra vida lo que nos está estorbando para ser un hijo de Dios. ¿Hay conversiones falsas? Sí. Vamos a ver una en el libro de los Hechos, por favor. Acompáñenme al capítulo 8, versículo 4 del libro de los Hechos. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 9, por favor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Vámonos al versículo 14, por favor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La Biblia nos dice que este personaje, Simón, era un practicante de la magia, era un ocultista. Sin embargo, en el versículo 13, de ahí mismo del capítulo 8, dice: también creyó Simón mismo. Fíjense, el ocultista, el mago, creyó. Repito, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Simón era un creyente, y no solo eso, ya se había bautizado. ¿Hay falsas conversiones? ¿Hay engaños? Sí. Simón creía haber sido un grande en ese entonces. La gente lo buscaba por sus artes mágicas, por sus habilidades. Era un ocultista. Sin embargo, cuando escuchó a los apóstoles, él creyó. Y creyó de tal manera que se fue y se bautizó. ¿Y cómo bautizaban los apóstoles? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Él creyó a la predicación de los apóstoles y se bautizó. Y vio todos los milagros. Y dice la palabra que él estaba atónito, estaba sorprendido. El practicante de la magia se sorprendió al ver el verdadero poder del Espíritu de Dios. Algo que era incomprensible para él, porque él a lo mejor ocupaba la magia, los espíritus malos, los demonios, quizás los trucos, ¿no? Cosas que no eran de Dios. Pero cuando vio Simón el verdadero poder del Espíritu, que era sanaba, resucitaban muertos, abría los ojos a los ciegos, destapaba los oídos de los sordos, sanaba a los cojos, la gente creía, la gente era convencida. Era el actuar del Espíritu y eso maravilló a Simón. ¿Pudiera entonces una persona autoengañarse pensando que es hijo de Dios y no serlo? Sí. Sí. ¿Podemos llamarnos cristianos y estar en una reunión de iglesia y estar engañados? Sí. Sí. Y eso es una gran responsabilidad para que nosotros nos escudriñemos, para que nos metamos con Dios y le digamos: ¿sí soy tu hijo, Señor? Y si no soy tu hijo, por favor, entonces dime y muéstrame mi maldad y mi pecado para arrepentirme, para pedirte perdón. Como dice Isaías 1, para dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, para restituir al agraviado. Pero si no lo hacemos, por eso es un tema muy importante el que todos los aquí presentes sepamos si somos carnales o somos espirituales, si somos hijos de Dios o creemos serlo. Si el Espíritu de Dios ya testificó a nuestro espíritu, y si no, buscarlo de todo corazón, porque en ello nos va la eternidad, nada más la vida eterna. Simón creyó, pero su fe no fue suficiente.
Él creyó en lo que había visto, pero no creyó para salvación. Creyó cuando vio los poderes de los apóstoles, más bien el Espíritu de Dios obrando por medio de los apóstoles. Pero creyó no para buscar la salvación de su alma. Creyó y codició ese poder para entonces él poder hacerlo. O sea, Simón el Mago no se había convertido. Y ahí vemos la diferencia entre un creyente y un verdadero cristiano. Todos aquí creemos, creo yo, en Cristo. Por eso estamos aquí. Pero no todos aquí somos hijos de Dios. Y hay una gran diferencia entre creer y ser hijo de Dios. Porque allá afuera, si tú vas y le preguntas a toda persona que pase, si cree en Dios, muchos te van a decir que sí. Y si tú les preguntas a las personas cuándo o a dónde se van a ir cuando se mueran, todas te van a decir que al cielo. ¿Quién te va a decir, no, pues yo me voy al infierno porque soy un hijo del diablo? Nadie te lo va a decir. Porque todos creemos estar bien ante Dios y todos queremos llegar con Dios. Pero es bien importante que nos escudriñemos. Y es bien importante que le pidamos a Dios que nos dé testimonio a nuestro espíritu. Simón, ¿qué tenía en su corazón? Tenía codicia, tenía orgullo, tenía soberbia. Era alguien importante, alguien reconocido por todo lo que él hacía, mas no tenía lo más importante, el don de Dios. Y es importante entender, la palabra don significa regalo, el regalo de Dios, la salvación de tu alma. El perdón de tus pecados es gratis. Dios te lo da y Dios te lo quiere dar. Es un don de parte de Dios para todos nosotros. Pero es importante que lo entendamos de parte de Dios. Otra vez el versículo 16, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo también nos da testimonio de que no somos hijos de Dios. Vamos por favor a Romanos 8:1, por favor. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate lo que dice este versículo. Hay una condenación. Fíjate, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces los que no están en Cristo Jesús, su alma, su conciencia los condena. Tu conciencia te acusa. La conciencia está puesta por Dios para avisarnos, para alertarnos, para incomodarnos cuando estamos cómodos pensando que somos hijos de Dios o que estamos bien ante los ojos de Dios. Cuando hay algo que no te deja, hay algo que no te deja estar en paz, es importante que tú te escudriñes ante los ojos de Dios. ¿Por qué no tienes esa paz? ¿Por qué no hay esa tranquilidad que te da el Espíritu de Dios? Porque hay una condenación. Vuelvo a repetir Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, ¿no? Para ellos es la condenación. Mas los que son hijos de Dios, ninguna condenación hay. Los que andan conforme al Espíritu, entonces son los que tienen esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, cuando el Espíritu de Dios da testimonio
de que eres un hijo de Dios, entonces te quita esa condenación, te quita esa culpa, ¿sí? Te quita ese estado culposo donde estás con algo que no te deja, te da paz. ¿Te acuerdas del pecado que hiciste? Sí. Ahí quedan los recuerdos. Pero cuando viene Dios y te da paz, esos recuerdos ya no te afectan. Son buenos que Dios, por eso Dios los deja, para que no olvidemos lo que hicimos y no olvidemos de dónde nos sacó Dios. Pero ahora, cuando los recordamos, tenemos la fe y la confianza de que ya nos perdonó Dios. Pero cuando no tienes esa paz, tu conciencia misma te está acusando. ¿Por qué? Porque no se es espiritual, porque aún no se es hijo de Dios. Entonces vuelvo a recalcar y quiero ser enfático, es la misericordia de Dios para que nos demos cuenta cómo estamos ante Él y que no seamos engañados de nosotros mismos. Cuando somos hijos de Dios, cuando se ha nacido de nuevo, viene esa paz que solamente nos da Dios. Cuando la persona reconoce que se ha arrepentido, cuando ya no practica el pecado, cuando entendemos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, cuando restituimos, es cuando Dios nos viene a dar esa paz. Cuando Dios nos ha marcado qué hacer y lo hacemos. Cuando le creemos. Simple y sencillamente es eso. No hay misterios, no hay cosas ocultas. Esta es la primera característica de un nacido de nuevo. La paz, el perdón. Otra característica de un nacido de nuevo, Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6, por favor. Primera de Juan 3, 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Vuelvo a repetir, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ninguna religión, ninguna denominación puede hacer santos. Solo la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, te puede poner en un estado de santidad, siempre y cuando tú le creas. Y siempre y cuando tú lo quieras. Toda la responsabilidad cae en cada uno de nosotros. Porque Dios no actúa mágicamente. Dios no actúa con una varita mágica y te dice vas a ser santo, vas a ser santo, vas a ser santa, vas a ser al azar y por la voluntad de Él. No, nos da la misma oportunidad a todos. Y nos da las instrucciones a todos aquí en la palabra para seguirlas, para buscar ese estado de santidad, para buscar ese estado que le agrada a Dios, para buscar ese estado con el cual únicamente vamos a llegar a sus pies. Nada más. Porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo pretendemos entrar al cielo si no vivimos en una santidad? O sea, vivimos en el pecado. Vuelvo a repetir versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, en Dios, todo aquel que es su hijo, todo aquel que ha recibido el testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu, no peca. O esa es otra característica del nacido de nuevo. Ya no está batallando con el pecado. Ya vive en una libertad que te permite alabarlo libremente, una libertad que te permite servirlo libremente, una libertad que te aleja del pecado y la maldad.
Estás libre para elegir hacer lo bueno. Estás libre para elegir amarlo. Ya no eres esclavo del pecado. Es una característica que tú puedes darte cuenta si eres hijo o no. ¿Pecas? Ahora, hay que entender algo, no somos perfectos, somos hombres. Y en algún momento se puede pecar, no que se pueda, no que querramos, no que lo buscamos. ¿Podemos pecar? ¿Podemos caer? Sí. Y por eso dice la Escritura que tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo. Pero lo que Dios condena es la práctica de ese pecado. Eventualmente podré caer porque me descuidé, porque dejé de orar, porque dejé de leer, porque no estoy en las reuniones, porque no estoy con el cuerpo de Cristo, porque me afané quizás en el trabajo, porque me afané en los problemas, no sé, descuidé mi relación con Dios y entonces me debilité, dejé de estar en el Espíritu, empecé a andar en la carne y caigo, peco. ¿Qué hay que hacer? Pues te arrepientes de ese pecado, porque ya te arrepentiste de una vida entera, ¿no? Pues te arrepientes de ese pecado en el cual caíste y te levantas y sigues. Esa es la vida del cristiano. No somos perfectos y Dios lo sabe, pero lo que Dios condena es la práctica del pecado. Hoy mientes, mañana también y pasado también. Y sabes que está mal. Pero es imposible dejar de pecar, hermano. ¿Cómo vamos a dejar de pecar? ¿Entonces Dios es mentiroso? ¿Entonces Dios es injusto? Porque te está pidiendo algo que no puedes. Qué injusto es Dios entonces, ¿no? No, Dios es justo. Dios nos da lo que podemos llevar, lo que sí podemos hacer. Y por eso dice, deja de pecar. Y te lo dice bien clarito, todo aquel que permanece en Dios no peca. Si estás en una vida de pecado, es sencillo. No eres hijo de Dios. Y qué bueno que te des cuenta hoy, por medio de la Escritura, para que entonces tomes acciones y para que entonces cambies tu vida, para que entonces busques ser ese hijo de Dios. Porque yo no creo que nadie de todos los que estamos aquí presentes quiera estar en el infierno. Yo no creo. O levante la mano, ¿quién quiere estar en el infierno? Nadie. ¿Qué estás haciendo entonces para no llegar a ese lugar? ¿Qué estás haciendo? Primera de Juan, ahí mismo, pero en el versículo 8 del capítulo 3, dice, el que practica, Primera de Juan, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Fíjense, o sea, la palabra de Dios es clara y no nos da lugar a que andemos en este mundo engañados, pensando que somos hijos de Dios, sino Dios es claro y quiere que tú lo entiendas para que dejes de hacerlo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Así, tajante. Tajante. Si tú eres un practicante del pecado, pues ya no le busques, ya sabes de quién eres. Repito, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, vas a caminar en sentido contrario al pecado. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De la mentira? Pues ya no vas a ser mentiroso, ahora vas a hablar verdad, ¿no? ¿De dónde te sacó Dios como cristiano? ¿De la borrachera? Pues ya no vas a ser borracho. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De la amargura? ¿De la mentira? ¿Del odio? ¿Del chisme? ¿De la murmuración? Pues ya no vas a hacer eso,
Ahora vas a hablar verdad y ahora buscas con tu boca edificar y alabar a Dios y llevar a las personas a los pies de Cristo. Haces lo contrario, ¿no? Pero si tú sigues haciendo el pecado, cualquiera que sea, Dios hoy te dice, abre los ojos y mira cómo estás ante Él. No te engañes. No te engañes. Porque el que va a pagar las consecuencias eres tú. Nadie más. Nadie más. Solo tú. Y el pecado es tan grave que una persona que peca contamina a todas las que están alrededor suyo. Si no ve a la mujer amargada, si no ve al hombre iracundo, ¿a cuántos contamina? ¿A cuántos arrastra? Entonces el pecado no es poca cosa. Ya casi terminamos. Tercer característica del nacido de nuevo. Primera de Juan ahí mismo. Ahora en el versículo 14. Primer característica, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Segunda característica del nacido de nuevo, no peca. Tercer característica de una persona nacida de nuevo, primera de Juan 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Otra característica de un nacido de nuevo es el amor. El amor a tus hermanos. Porque como hijo de Dios te has encontrado con una gran familia que Dios te ha proporcionado. Todos los hijos de Dios son tus hermanos. Y el primogénito de todos ellos, Cristo Jesús. Entonces empiezas a amar a esa gran familia que Dios te ha dado. Y en eso serías conocido. Y en eso serían conocidos todos los cristianos, todos los hijos de Dios, entre el amor entre nosotros. Pero si entre nosotros hay maldad, hay pecado, hay indiferencia, hay situaciones que no se resuelven, que nos llevan al rencor, que nos llevan a ver al hermano y darle la vuelta para no saludarlo, para no topármelo de frente. Si vengo y no hay ese amor en mí, ese gusto, ese gozo de ver a los que han sido redimidos, a los que han sido limpiados con la sangre de Cristo como yo, entonces es tiempo de que te escudriñes. Es tiempo de que tú medites y reflexiones si ese amor de parte de Dios está en ti. Porque ¿a poco no sientes un gozo cuando llega el jueves, cuando llega el domingo y sabes que vamos a tener una reunión y tienes el gozo de ver a tus hermanos, tienes el gozo de abrazarlos, de saludarlos, de alabar a Dios juntos? Pero cuando no hay eso, entonces es tiempo de que nos escudriñemos. ¿A qué tipo de amor se refiere? Hay 3 tipos de amor, es importante resaltarlos. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en el idioma griego, amor, la palabra amor, tiene 3 palabras que lo definen.
En el griego existe la palabra filos o el amor filial. Es el amor entre familiares, de un padre a un hijo, del hijo al padre. También en el idioma griego hay una palabra que se llama eros. Es el amor erótico, es el amor sensual, es el amor hacia lo físico. Y hay otra palabra que también significa amor en el griego, y es el amor ágape, es la palabra ágape. Ese es el amor al cual se refiere Cristo. Ese es el amor entre los cristianos. Ese es el amor que prevalece entre los hijos de Dios. Ágape quiere decir sacrificio. Es el amor sacrificial. Por eso en los textos que acabamos de leer dice, el que muere por su hermano. Si tú no tienes ese amor, no vas a morir por nadie. Si no hay un amor sacrificial como el amor de Cristo, no vas a poner tu vida por ningún hermano. Y solamente ese amor nos es dado por medio del Espíritu de Dios. Solamente por Él. No es producto de la carne. No es producto de que tú te esfuerces por amar a aquel que te es difícil. Porque si tú eres carnal, es imposible, lo hemos leído. Porque el carnal no puede ser espiritual. El carnal necesita ser lleno del Espíritu. El carnal necesita arrepentirse, ser limpiado por Dios. Y entonces ser un espiritual, una persona espiritual. Una persona llena de ese amor ágape. Como Cristo Jesús. Como Cristo Jesús vino y murió por todos nosotros. Sin tomar en cuenta su reino, la alabanza de los ángeles, el estar junto a Dios, el estar en el cielo, todo eso lo cambió por venir a morir por gente como tú y como yo. Ahora yo te quiero decir que como cristianos no somos los mejores, somos los peores, porque por lo vil y menospreciado vino. Porque el bueno no necesita perdón, el sano no necesita médico, el enfermo, el que se está muriendo, es el que necesita un médico. El que se está muriendo en su maldad y en su pecado es el que necesita a Dios, no los buenos, los peores. Los peores somos los hijos de Dios, porque necesitamos a Dios, porque estamos cansados de una vida llena de maldad y de pecado, porque de Dios nos saca del fango y del estiércol en el cual vivimos y creemos estar cómodos. Y como en la parábola del hijo pródigo, hasta que el hijo pródigo estaba alimentando a los cerdos y estando todo sucio del excremento y el lodo de los cerdos, hasta ahí volvió en sí, reaccionó y dijo, he pecado contra mi Padre y contra el cielo. Pero si no nos reconocemos como el hijo pródigo, si no nos reconocemos como los peores, pues no necesitamos a Dios. Porque somos buenos. Porque yo, por quien ser lo que soy, tengo derecho al cielo. Y qué mayor equivocación. Qué mayor equivocación. La soberbia no nos deja mirar más allá. El orgullo no nos deja ver lo espiritual. Porque somos carnales. Por eso es necesario nacer de nuevo. Juan 5:3, por favor. Pues este es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios. No lo que yo diga, no lo que yo exprese, no todo lo que yo haga, no todo lo que yo crea. No, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así de fácil. No son gravosos. No son difíciles. No son pesados. No son una carga. No se obedecen los mandamientos de Dios porque no se quiere obedecer. Así de sencillo. ¿No? ¿Quién es el que ama a Dios entonces?
no el que hace muchas mandas, no el que da mucho dinero. ¿Quién es el que ama a Dios? El que guarda sus mandamientos. Dices amar a Dios. Pregúntate tú. ¿Guardas? ¿Obedeces los mandamientos de Dios? ¿Te son una carga los mandamientos? Porque aquí dice que no son gravosos. Si te son una carga, entonces lo estás haciendo en tus fuerzas y te vas a cansar y lo vas a dejar de hacer porque no le has dado la oportunidad a Dios de que Él venga a hacer la obra en ti para que entonces tú puedas tener el poder de vencer el pecado y la maldad y ser hecho un hijo de Dios. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Si tú le crees a Dios, Dios va a hacer todo lo demás. Todo lo demás. Vuelvo a repetir. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú no puedes vencer al mundo, si tú sigues en tu maldad y en tu pecado, entonces es sencillo, no has nacido de nuevo. Y qué bueno que hoy lo entiendas y te des cuenta para que entonces busques hacerlo, para que entonces busques la ayuda, para que entonces vayas ante Dios y clames a Él, porque quizás estás viviendo en una religiosidad, quizás estás viviendo en una moral muy alta, y con la ayuda de Dios hoy te des cuenta si eres o no eres hijo de Dios. Si tienes situaciones entre hermanos, si no has perdonado, es tiempo de que tú te escudriñes. Es tiempo porque Cristo ya viene. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pero hoy puede venir por ti. Si hoy tú te mueres, ya vino por ti. Y estamos buscando todos verlo en las nubes, como dice la Escritura, para que venga por su iglesia y seamos arrebatados. Pero si tú te mueres antes, si yo me muero hoy vino Jesús por mí. ¿Y qué cuentas le voy a dar? ¿Y qué cuentas le vas a dar tú? Por eso Dios nos lleva a vivir constantemente en una pureza, en una santidad, sin pecar. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Aquel que es nacido de nuevo, aquel que vence al mundo, vence los deseos de los ojos, vence los deseos de la carne. Aquel que ha nacido de nuevo no busca la vanagloria, sino toda la gloria se la da a Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, solamente aquel, porque el que es carnal no puede. Primera de Juan también ahí, pero ahora capítulo 3, versículos 19 y 20, por favor. Primera de Juan 3, 19 y 20 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Entonces Dios te vuelve a llevar al testimonio del Espíritu a ti mismo. Si tu corazón no te reprende, la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. Tu corazón puede estar engañado, pensando que estás bien, y no te va a reprender. Pero Dios, que sabe todas las cosas, mayor es que tu corazón. Y por eso es bien importante que confiemos en Dios y no en nosotros mismos. Y no en lo que yo hago, y no en lo que yo vivo, y no en lo que yo hablo, sino en Dios, que dice la Escritura que sabe todas las cosas y te vuelve a llevar a que busques, que el Espíritu de Dios dé testimonio a tu espíritu, que eres hijo de Dios. Nada más. Primera de Juan. Ahora vámonos ahí mismo en el versículo 21. Fíjense lo que dice: amados, si nuestro corazón
no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si mi corazón está tranquilo, entonces yo tengo confianza en Dios. Porque yo sé que mi corazón me puede engañar, pero no confío en Él. Yo confío en Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Y entonces le digo, Señor, si yo estoy mal, dímelo. Señor, si hay un pecado oculto en mí, dímelo, sácalo a la luz porque quizás no lo veo. Y ya no estoy confiando en mí, ya no estoy confiando en mi sabiduría, no estoy confiando en mi corazón. Le pido a Dios que todo lo sabe, que me diga cómo estoy, que me escudriñe, porque yo no quiero vivir engañado, yo no quiero vivir pensando que estoy bien y estar albergando cosas en mi mente y en mi corazón que son contrarias a Dios. Entonces no confío en mi corazón, confío en Dios que todo lo sabe. Un corazón que ha nacido de nuevo buscará un consuelo de parte de Dios, no un consuelo de un hombre, no el consejo de un hombre. El que ha nacido de nuevo buscará el consuelo de Dios, buscará la dirección de Dios, no buscará una religión, no buscará un grupo donde me prediquen algo que me acomode, que me haga sentir a gusto, sino va a buscar la verdad, y la verdad de Dios es dura, porque no nos gusta. El que es nacido de nuevo va a buscar la verdad, nada más. No va a buscar un falso refugio en una denominación, en una religión. Un nacido de nuevo no va a creer en un pastor, no va a creer en un predicador, no va a creer en un ministro, va a creer en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Un nacido de nuevo no se va a dejar guiar por sus sueños. Un nacido de Dios va a llevar sus sueños a la Escritura y los va a comparar con la Escritura. Y entonces podrá entender si ese sueño es de parte de Dios, del diablo o de su mente. Un nacido de nuevo difícilmente se va a dejar engañar. Un nacido de nuevo no va a poner su fe en una campaña de salvación. Un nacido de nuevo no va a poner su fe en una persona. Un nacido de nuevo solamente va a poner su fe en Dios. Un nacido de nuevo no buscará cosas místicas, cosas sobrenaturales. El nacido de nuevo solamente se deja llevar por la palabra de Dios. No se deja llevar por sentimientos, no se deja llevar por emociones, no se deja llevar por el humanismo, por el sentimentalismo. Se deja llevar única y exclusivamente por la palabra de Dios. Y ahí está la seguridad del Hijo de Dios, ahí, no en el humanismo, no en las emociones, no en los pensamientos carnales, no en lo que yo sienta. Es que yo siento una paz, pero vivo como el diablo. Un nacido de nuevo solamente se escudriña y cree en la palabra de Dios. Primera de Juan 4:17, con este terminamos. Primera de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Fíjate, vuelvo a repetir, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Cristo? Así es el cristiano. Por eso es cristiano. Porque cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y como es el maestro, es el discípulo. Fíjate, voy a leer otra vez. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza cuando estemos ante Él, cuando Él nos llame, cuando muramos, hoy, mañana, en 20 años, cuando muramos, cuando estemos ante Él siendo enjuiciados. ¿Cuál es nuestra confianza? Que vivimos como Él
es. ¿Tú vives como Él es? ¿Como Él dice? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Muchas denominaciones dicen que la santidad se alcanza en el cielo. No es así. La perfección se alcanza en el cielo, eso sí, allá, cuando estemos con Él. Pero la santidad, el vivir como Cristo nos manda, dice que es en este mundo, porque vivimos como Él es. Entonces, ¿quién puede alcanzar esto? Es imposible para todos nosotros. Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque en tu carne es imposible, no se puede. El estándar está muy alto, ¿sí? Y es imposible para ti y a mí llegar a este estándar. Pero Cristo te ayuda. Y Cristo viene y mora en ti y te ayuda a llegar a ese estándar. Porque Cristo no es injusto. Cristo te dijo, haz esto. Y si te dijo que se puede, se puede. Pero sin Él es imposible. Necesitamos a Cristo Jesús para nacer de nuevo. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Señor, pues, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vienes y nos instruyes. Gracias, Señor, te damos porque nos quitas las falsas ideas, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón. Padre, ayúdanos a escudriñarnos. Ven tú, Señor, y escudriñanos a todos, porque no queremos llegar ante ti, Señor, y escuchar esas palabras terribles de parte tuya. Aléjate porque no os conocí, hacedor de maldad. Señor, yo creo que todos los aquí presentes queremos estar ante ti y escuchar: pasa, buen siervo y fiel, al reino de tu Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a llegar, porque sin ti no podremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pues Dios los bendiga a todos, estamos despedidos y si Dios permite, el próximo domingo escuchemos otro mensaje de Jesús. Dios les bendiga.